de liberación de hormonas. Recording is on. A nivel de liberación de hormonas, pues es la de liberar reproductivamente, la de liberar estas sustancias químicas que van a tener su, su órgano blanco en otro sitio del organismo. Por ahí mencionábamos algunas otras glándulas como las suprarrenales, la hipófisis, mencionábamos las gónadas como glándulas endocrinas. Y bueno, ahorita vamos a abordar un poco más, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a iniciar ahorita de manera general. Obviamente no vamos a ver el timo, no vamos a ver estas otras estructuras, pero sí me interesa que veamos desde el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, porque aquí es donde se va a empezar a formar las hormonas que son necesarias para que se lleve a cabo la gametogénesis. Déjenme, pongo mi puntero. Acá está. Ok, entonces, bueno, por eso es importante. Después la gametogénesis, que es la formación de los gametos. Cuando hablamos de gametos nos referimos al óvulo y al espermatozoide. Entonces, cuando hablamos de gametogénesis, pues justamente hablamos de cómo se forman estos gametos, que son los que al final son los involucrados para que pueda llevarse la fecundación, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que vemos aquí transporte de los gametos, es decir, desde el ovario, cómo se va transportando cuando se da la ovulación, este óvulo, cómo va recorriendo a lo largo del tracto reproductor femenino, y igual desde los testículos, cómo los espermatozoides llevan su recorrido hasta, bueno, hasta la eyaculación, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hablamos de transporte de gametos. Cuando estas dos células, el óvulo y el espermatozoide, se fusionan, se da el proceso de fecundación. Y entonces ya no hablamos de óvulo y espermatozoide, ya hablamos de un cigoto, ¿sí? Entonces se fecunda se unen o se fusionan este óvulo y este espermatozoide. Y al fusionarse, pues bueno, hablamos ya de una célula diploide, una célula que tiene toda la información genética. Ahorita mencionamos un poco de esto, un poco de la mitosis y la meiosis. Pero bueno, se empieza a segmentar este cigoto, esta célula producto de la fecundación, se divide en 2, 4, 8, 16, 32 células, hasta que ya forman unas celulitas ya muy bien definidas en cuanto a la localización, que es lo que ya se le llama la formación del blastocisto. Ya hay una cavidad dentro de estas divisiones celulares, toda la célula va a haber una cavidad, van a haber células en la parte de afuera, unas células en la parte interna, y estas células son las que van a dar origen a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Obviamente, tejidos, órganos y después pues, sistemas del cuerpo. Entonces, bueno, iniciando con la parte del sistema endocrino, veíamos las diferentes glándulas involucradas. Aquí, pues bueno, veríamos, todavía no vemos tanto, puesto que hasta que veamos sistema nervioso, ya tendremos bien identificado dónde se encuentra el hipotálamo, dónde se encuentra ubicada la hipófisis o glándula pituitaria, dónde se encuentra ubicado el cuerpo pineal, pero bueno, ahorita de manera general, pues sabemos que estas estructuras están en el cerebro. Ya posteriormente, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver que pues justamente a nivel del diencéfalo se encuentran ubicadas estas estructuras, pero bueno, ahorita todavía no vemos esos temas, así es que pues bueno, es suficiente con que tengamos o sepamos que la localización del hipotálamo y la hipófisis están ubicadas a nivel cerebral. Ahorita vemos una representación esquemática de cómo están estas estructuras. Y bueno, algunas otras glándulas como el timo, la glándula tiroides y paratiroides, que reproductivamente, pues bueno, no las vamos a ver a profundidad, pero pues es importante puesto que son glándulas que forman parte del sistema endocrino, el páncreas,
que tiene una función exócrina y endocrina. Ahorita vemos un poco de las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas, que son las que vamos a trabajar. La glándula adrenal, que también es una glándula endocrina, y obviamente las gónadas, ¿no? Que es el testículo en el caso del hombre y los ovarios en el caso de la mujer. Entonces, bueno, ahorita principalmente vamos a profundizar en lo que se le conoce como un eje. Un eje porque, bueno, una glándula libera una hormona, esta hormona tiene sus receptores en otra glándula, esta otra glándula va a liberar otras hormonas que va a tener sus receptores en otras glándulas y estas otras glándulas van a liberar o van a producir otras hormonas. Por eso hablamos de un eje, porque es como una ruta que va siguiendo esta liberación o esta secreción glandular para estimular de una glándula, estimula a otra glándula, liberando otras hormonas que van a estimular otras glándulas. Entonces, por eso se le llama eje. Entonces, en este caso vamos a hablar de un eje que es el eje hipotálamo, ¿sí? Hipófisis, gónada, ¿ok? Entonces, nos vamos a dejar a un lado un poco estas otras glándulas, puesto que no forman parte de la función reproductiva, sino que nada más nos vamos a basar en este hipotálamo, hipófisis, gónada. Y bueno, mencionar un poco digo, en este caso, aunque está aquí el cuerpo pineal o la glándula pineal, en el caso del humano, esta glándula pineal, su principal función es en la secreción de melatonina. Y esta melatonina pues está más relacionada con el sueño. Lo menciono porque en algunas especies esta melatonina tiene que ver pues también con la función reproductiva. Entonces, por ahí si de repente en algún libro que en humanos está más bien relacionado con la función del sueño, pero hay especies que reproductivamente por los periodos de luz más largos o más cortos, como por ejemplo en invierno, que son periodos de luz los cuales pues son mucho más cortos, rápido, amanece mucho más tarde y anochece más temprano. Hay especies que se reproducen en esas épocas del año, puesto para que las crías nazcan en una época donde haya suficiente disponibilidad de alimento, ¿no? Hablando en este caso de primavera. Especies que llevan una gestación mucho más larga se reproducen en días más largos para que, bueno, sus bebés nazcan justamente igual en esta época donde hay mayor disponibilidad de alimento. Entonces, bueno, en humanos pues no va más relacionada esta secreción de melatonina con el sueño y no relacionada con la parte reproductiva, pero bueno, lo menciono puesto que por ahí pueden encontrarlo, pero les digo, en humanos no tiene que ver con función reproductiva, sino más bien con la función del sueño. Entonces, bueno, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino entonces va a ser también llamado sistema hormonal y bueno, va a ser todo un conjunto de órganos llamadas glándulas endocrinas. Ya dijimos que va a haber dos tipos de glándulas, unas que son glándulas endocrinas y otras que son glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas, su principal liberación es una sustancia química llamada hormona. Ok, entonces ahorita vemos las diferencias entre una glándula endocrina y una glándula exócrina, que justamente es lo que viene aquí en esta diapositiva. Entonces, las glándulas endocrinas, como ya vieron en esta diapositiva, también van a ser llamados órganos endocrinos, porque prácticamente son órganos. En este caso, la tiroides es todo un órgano, la glándula suprarrenal o adrenal es todo un órgano, el páncreas es todo un órgano. Sin embargo, dentro de estos órganos van a haber conjuntos de células, que ahorita lo vemos en una diapositiva, va a haber un conjunto de células que son las que van a tener esta función de secreción. Entonces, por eso es que se le llaman órganos endocrinos, ¿sí? O también glándulas endocrinas. En este caso, una de las características que tienen estas glándulas endocrinas es que carecen de conducto. En esta diapositiva podemos ver que las glándulas exócrinas, a pesar de que tiene aquí vasos sanguíneos, tienen este conducto y gracias a este conducto, la secreción de esta glándula
se puede dar hacia una superficie externa o una superficie interna, como es el caso de las glándulas sudoríparas. Aquí se estaría formando el sudor, ¿sí? Por parte de todas estas celulitas. Todo esto sería una glándula en conjunto, pero todo el conjunto de todas estas células estarían formando el sudor y gracias a este conducto es posible que este sudor se libere hacia el exterior. En el caso del páncreas, igual el páncreas exócrino, porque ahí tiene doble función, el páncreas exócrino que libera los jugos pancreáticos para la parte de la digestión, igual sus glándulas exócrinas van a ser muy parecidas a estas, van a tener un conducto y en el cual pues se van a secretar los jugos pancreáticos. A diferencia de las glándulas endócrinas, que como vemos aquí es una glándula sin, que carece de este conducto, y entonces la liberación de estas hormonas se va a dar hacia el torrente sanguíneo. Estos que vemos aquí son vasos sanguíneos, entonces la liberación de esta va a ser hacia el torrente sanguíneo. Y por eso es lo que mencionamos aquí, que estas glándulas carecen de conducto, entonces no tienen conducto, y sus secreciones se van a liberar directamente hacia el torrente sanguíneo, como lo vimos en la otra diapositiva. Ahorita la regresamos. Pero sí es importante que vean su definición. Y las glándulas exócrinas, estas van a liberar, ya dijimos, sus secreciones hacia una superficie externa o una superficie interna. Ya les puse dos ejemplos, las glándulas sudoríparas que van a vertir el sudor hacia la parte externa, o bien los jugos pancreáticos a partir del páncreas que van a secretar los jugos pancreáticos por medio de ese conducto hacia el intestino delgado para que se lleven a cabo todos los procesos de digestión. Aquí lo vemos, ¿no? Bueno, pues veíamos las glándulas, el conducto, y estas carecen de conducto, y la secreción de estas hormonas van directamente al torrente sanguíneo. Al viajar en sangre, pues bueno, todo el tiempo tenemos hormonas en la circulación sanguínea, es decir, en todos lados van a estar circulando hormonas. Sin embargo, sus receptores son como muy específicos, es decir, puede estar circulando estrógenos sí, bueno, ahorita lo vemos, puede estar circulando estrógenos a lo largo de nuestro cuerpo, pero tiene su receptor en órganos específicos. Por eso es que, pues, aunque esté circulando en todo el cuerpo, pues no va a tener un efecto directo, por ejemplo, en la glándula tiroides, ¿no? Sino que va a tener su efecto directamente, no sé, sobre hueso o directamente sobre ovarios, etcétera. Entonces, por eso es que tienen aunque estén circulando todo el tiempo por todo nuestro cuerpo, van a tener sus órganos específicos donde van a tener su efecto. Y de aquí que se le llamen a estos órganos como órganos blanco o órganos diana. Órganos blanco, pues imaginemos que es un tiro al blanco. Entonces, ese va a ser su blanco, por eso se llama órganos blancos, ¿no? Ese es su órgano en el cual pues va a tener o va a estar direccionado ese tipo de hormona. Y bueno, ya vimos algunos de estos ejemplos de glándulas endócrinas, la glándula pineal, que ya mencionaba, la glándula hipófisis, que están a nivel cerebral. Esta hipófisis o pituitaria es la misma, nada más que, pues bueno, dependiendo de los libros, pueden encontrarla como pituitaria o hipófisis. El páncreas, que pues también tiene una función endocrina, en la secreción de insulina y glucagón para el mantenimiento de glucosa en la sangre, las glándulas tiroides y paratiroides en la formación de unas hormonas tiroideas y paratiroideas, el timo, las glándulas suprarrenales que van a estar liberando cortisol principalmente en procesos de estrés. Y bueno, aquí las que nos interesan en este momento, que son los ovarios y los testículos, ¿no? Por eso hablábamos de un eje hipotálamo, hipófisis gonadal. Entonces, bueno, ya dijimos que cuando hablamos de endocrino, pues vamos a hablar de glándulas endocrinas que van a estar secretando unas sustancias químicas llamadas hormonas. Esas hormonas van a ser vertidas a la sangre y trasladada por esta sangre a lugares donde van a ejercer su acción, que por eso decíamos
que estos lugares donde ejercen su acción son llamados órganos blanco o órganos diana, dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Entonces, bueno, estas hormonas van a tener su órgano blanco donde van a ejercer su acción. Y bueno, las funciones de este sistema endocrino, aunque nos vamos a basar principalmente ahorita en estas dos, que es reproducción y estimulación, pues va a tener funciones sobre el metabolismo también, sobre estabilizar el medio interno en cuanto a concentración de sustancias en la sangre, líquidos, iones, etcétera, y también sobre el crecimiento y desarrollo, pues ahí hay algunas hormonas como factores de crecimiento, etcétera. Entonces, pero ahorita nos vamos a basar principalmente en lo que es reproducción, ¿sí? Principalmente, aunque decíamos que tiene funciones en el mantenimiento del medio interno, energía, crecimiento, pero ahorita nos vamos a basar principalmente en la parte de reproducción. Y cuando hablamos de reproducción, pues vamos a hablar principalmente de hormonas reproductivas. Estas hormonas reproductivas son provenientes del colesterol bueno, que por ahí habrán escuchado un colesterol malo, que es el que tapa las arterias, y el colesterol bueno, el cual pues sirve para la producción de hormonas esteroides. Las principales hormonas esteroides en el caso del hombre, y que ahorita vamos a ver, es la testosterona. En el caso de la mujer, la principal hormona esteroide son los estrógenos, ¿sí? Y también lo vamos a ver cuando veamos la gametogénesis en el caso de la mujer. Y en la gestación, estas hormonas también ya dijimos que tienen como precursor común la, las, la, mm, el colesterol, que ahorita lo menciono un poquito en otra diapositiva, pero su principal hormona durante la gestación va a ser la progesterona. Y su nombre lo dice, es progestacional, por eso es que va a predominar. Aunque en alguna etapa del ciclo menstrual va a haber altas concentraciones de progesterona, justamente para crear un ambiente ideal en el útero, por si hay una fecundación, tenga su ambiente ideal donde pueda implantarse y pueda proseguir la gestación. Entonces, bueno, pues ya vimos entonces que las hormonas son sustancias químicas segregadas por células especializadas llamadas glándulas y que al liberarse en el torrente sanguíneo van a activar diferentes mecanismos que van a poner en funcionamiento, dijimos, diferentes órganos del cuerpo. Algunas de sus funciones, pues ya vimos, ¿no? Aceleración del metabolismo, aceleración del ritmo cardíaco. En el caso ya cuando recién se da el parto, pues bueno, en la producción de leche también hay hormonas como la prolactina, también que es liberada a nivel de estas glándulas y que pues su principal función es la producción de leche. El desarrollo de órganos sexuales, ya vimos ahorita la testosterona y los estrógenos, que además están involucrados en los caracteres sexuales secundarios y bueno, algunos otros mecanismos, ¿no? Aquí vemos las hormonas reproductivas. Decíamos que todas tienen un mismo precursor común, que es el colesterol, y a partir de este colesterol, dependiendo del número de carbonos que tiene, va a producir alguno de estos esteroides. Pero todas tienen esta misma estructura, ¿sí? Está formada por estos anillos que podemos ver y, pues bueno, diferente número de carbonos. Es decir, bueno, esta estructura tiene un nombre un poquito complejo que se llama ciclopentano peridrofenantreno, que es la estructura que tiene el colesterol. Y a partir de este colesterol, dependiendo de la enzima que rompe los carbonos, va a producir alguno de estas hormonas esteroides, ya sea estradiol, progesterona, testosterona, cortisol o algunas otras, ¿no? Entonces, por eso es que en esta diapositiva les pongo un ejemplo, es decir, el colesterol tendría esta misma estructura, solo que tendría 27 carbonos, 27 átomos de carbono, ¿sí?
hay una enzima que rompe esos átomos de carbono a nivel del carbono 21 y bueno, va a producir una hormona que se llama pregnenolona. Esta, al igual que esta va a ser la precursora de los progestágenos. Progestágenos también van a tener 21 carbonos. Estos progestágenos, si se rompen a nivel del carbono 19-20, va a formar andrógenos, que son moléculas de 19 carbonos, como es ejemplo la testosterona, ¿sí? La testosterona es una hormona de 19 carbonos. Y bien, si se rompe a nivel del carbono, entre el carbono 19 y el 18, se rompe dejando moléculas de 18 carbonos, que son los estrógenos. Y aquí es importante porque aquí va a actuar una enzima, ahorita, bueno, lo menciono nada más de rápido, una enzima que se llama P450 aromatasa, que justamente rompe esta cadena de carbonos formando de andrógenos a estrógenos. Esto lo menciono ahorita, pero sí lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte de gametogénesis, puesto que decíamos que la principal hormona en la mujer son los estrógenos, pero ¿de dónde vienen estos estrógenos? De moléculas mucho más grandes como son los andrógenos, que recuerden que andrógenos son moléculas que son más del tipo masculina, como es la testosterona. Entonces, si no hubiera esa P450 aromatasa, pues lo que no predominarían serían los estrógenos, sino moléculas más, digamos, que predominan en el caso del hombre, como es en el caso de los andrógenos. Pero esto lo vemos cuando veamos la parte de gametogénesis o foliculogénesis en el caso de la mujer. Pero sí es importante mencionar que hay enzimas que van rompiendo estas estructuras para dar moléculas u hormonas que son como predominantes dependiendo del sexo. Entonces ya vimos aquí parte de la anatomía del sistema endocrino, ya lo vimos en la primera diapositiva, el hipotálamo, que está a nivel cerebral, la hipófisis, que también está a nivel cerebral, la glándula pineal, que también está a nivel cerebral. Sin embargo, decíamos que en el caso de humanos, la glándula pineal no tiene funciones reproductivas, sino que nos vamos a ir más hacia hipotálamo, hipófisis, y bueno, pues las gónadas, ¿no? Que son los ovarios y los testículos. Ay, perdón. Y bueno, las otras glándulas, como es la tiroides, paratiroides, pero que no tienen ahorita funciones reproductivas, nos vamos a basar más en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Aquí lo vemos. Acá está la glándula pineal, acá estaría el hipotálamo, acá está la hipófisis y acá están las gónadas. Ya mencioné que el hipotálamo es una glándula que está en el diencéfalo. Este sería el hipotálamo, este que vemos de color café. Estas son neuronas que se encuentran aquí. Y la hipófisis, que es esta que vemos aquí, o glándula pituitaria, que va a constar de dos lóbulos. Si se dan cuenta, esta protuberancia de aquí es lo que se le conoce como lóbulo anterior, y esta pequeña que vemos acá como lóbulo posterior. Donde se van a liberar las hormonas reproductivas va a ser en este lóbulo anterior o adenohipófisis. Esta va a liberar algunas otras hormonas, como es la oxitocina, la relaxina, la prolactina, que tienen que ver la oxitocina y la relaxina con el momento del parto para relajar los músculos pélvicos y pueda abrirse el canal del parto, y la prolactina que ya habíamos visto que es para la producción de leche. Pero ahorita vamos a hablar exclusivamente de este eje hipotálamo, que no está regulado por neuronas, sino más bien por hormonas que se vierten al torrente sanguíneo, hipotálamo, hipófisis y obviamente la liberación hacia las gónadas. Acá vemos el hipotálamo y bueno, tiene su función hacia diferentes estructuras, como ya vimos, la tiroides, las suprarrenales y bueno, a nivel gonadal, que es donde ahorita nos va a importar. Las hormonas hipotalámicas, pues tenemos ahí la GnRH, que es la que ahorita vamos a empezar a ver.
algunas otras hormonas, como la hormona liberadora de prolactina y la hormona inhibidora de prolactina, que esto es pues más bien cuando ya se da el momento del parto. Pero ahorita vamos a, a ver como principal hormona la GnRH. ¿Qué significa GnRH? Por sus siglas en inglés, hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Entonces anótenlo por ahí en su libreta, ahí en donde les recomendaba hacer una especie de glosario para que vayan anotando ahí las palabras que están complicadas o palabras como estos que están por sus siglas en inglés. Y bueno, pues para que vayan poniendo qué significan. Entonces, GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué son las gonadotropinas? Son hormonas que, como su nombre lo dice, van a estimular a las gónadas. Por eso se llaman gonadotropinas. Es decir, estimulan, en este caso, a las gónadas. Entonces, el hipotálamo va a liberar esta hormona. Aquí es ya donde empezamos ya a abordar la parte ya reproductiva. Entonces, hipotálamo libera GnRH. Digamos que acá está el hipotálamo y su secreción va a ser una hormona llamada GnRH. Entonces se libera esta GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas y va a tener su receptor en una estructura a nivel de la hipófisis, que aquí la veíamos. Entonces aquí va a tener sus receptores, acá se libera la GnRH, se libera, viaja por sangre, llega a la hipófisis y aquí tiene sus receptores. Y cuando hablamos de hormona receptor, hablamos de estructuras que para entenderlo mejor es es como si fuera una llave cerradura, donde la llave es la hormona y pues obviamente necesita tener una cerradura que se adapte exactamente a la estructura de la llave para poder abrir, para poder girar y liberar las siguientes hormonas. Entonces, por eso hablamos de ese efecto llave cerradura. Entonces, se libera la GnRH y la GnRH, aunque estuviera viajando aquí o que estuviera viajando en el timo, o aunque estuviera viajando, porque como va por la sangre, aunque estuviera en las glándulas suprarrenales, donde tiene su cerradura es justamente en el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, se libera, tiene su cerradura en el lóbulo anterior, es decir, su receptor. Aquí hablamos de un complejo hormona-receptor. Y cuando se une ese complejo hormona-receptor, estimula, decíamos que tiene una función de estimular. Entonces, estimula la secreción de dos hormonas que son las gonadotropinas. Entonces, bueno, aquí lo vemos. Hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, y estas dos gonadotropinas va a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas, estas tres hormonas, tanto la GnRH como la LH y la FSH, van a ser iguales en el hombre como en la mujer. Entonces van a tener la misma estructura, ¿sí? Nada más que su receptor lo tienen en células diferentes. Ahorita voy un poquito más hacia eso. Entonces, GnRH es liberada en el hipotálamo y tiene su receptor en la hipófisis. Ya lo vimos, tiene su receptor en la hipófisis, ahí actúa como si fuera una llave cerradura, gira esa llave y al girar libera estas dos gonadotropinas, LH y FSH. Y esta LH y FSH son liberadas, captadas por el torrente sanguíneo, por los vasos sanguíneos y llevados hacia las gónadas. Por eso se llaman gonadotropinas, porque van a estimular a las gónadas. En el caso del hombre, van a estimular obviamente al testículo, en el caso de la mujer, al ovario. Y aquí, pues bueno, vamos a empezar a ver un poco de la anatomía de las dos gónadas, ¿sí? Para entender un poco de dónde va a tener su receptor estas gonadotropinas. Entonces, bueno, ¿cuándo les toca, cuándo empiezan ya a ver
gametogénesis, bueno, disección de testículo en el laboratorio. ¿Ya la siguiente clase? Creo que sí. ¿Pero qué día les toca laboratorio? Miércoles, creo. Ah, ya. Bueno, para tratar de abordar hasta la parte de anatomía testicular, todavía tengo clase con ustedes mañana, entonces para que ya lleven pues toda la parte de las estructuras que van a identificar. Ok. Entonces, bueno, aquí hablamos de las dos gónadas, ¿no? El testículo, que es la gónada masculina, y el ovario, que es la gónada femenina. Aquí el testículo obviamente pues va a tener diferentes capas. La más externa, que es el escroto, ¿sí? Luego, pues bueno, algunas túnicas, estas túnicas son como una especie de bolsas o sacos que van a ir recubriendo al testículo, ¿sí? Aquí, pues bueno, en los libros se encontrarán por ahí una túnica dartos, un músculo cremaster, que es el que se encarga de que los testículos suban hacia la parte pélvica o desciendan hacia la parte pélvica dependiendo de las condiciones de temperatura. Para que se lleve a cabo la espermatogénesis se requiere que esté de 1 a 2 grados por debajo de la temperatura corporal. Por eso es que en algunos casos donde no descienden los testículos y se quedan en la cavidad abdominal, que es cuando se le conoce como criptorquidia, al estar a 37 grados los testículos, puesto que están en el interior de nuestro cuerpo, no se lleva a cabo la espermatogénesis. Necesita estar 2 grados por debajo de la temperatura corporal para que pueda llevarse a cabo la espermatogénesis. Por eso es que estos músculos y estas túnicas dartos y cremaster lo que hacen es subir, digamos, los testículos cuando hay mucho frío, los suben hacia la pelvis, justamente para siempre tener la temperatura corporal, o cuando hace mucho calor, pues los desciende, ¿no? Justamente para que siempre se esté produciendo la espermatogénesis. Y lo que seguramente van a ustedes apreciar en la disección del testículo van a ser unas túnicas, que les digo, es una especie de bolsa, porque obviamente no se los van a dar el testículo con todo el escroto de la res, o, bueno, de la res o del cerdo, sino que prácticamente lo van a incluir con una túnica o un saco que va a ser la túnica vaginal, ¿sí? Que va a ser una bolsa que va a recubrir al testículo. Y esta que vemos aquí, casi en contacto con los túbulos seminíferos, que va a ser la túnica albuginia. Esto ya váyanlo leyendo porque lo van a estar identificando en las siguientes sesiones de laboratorio. Entonces, esta que vemos de color azul, la túnica albuginia, que la van a identificar porque tiene vasos sanguíneos. Y después van a ver toda esta estructura. Obviamente aquí está representada gráficamente. Los túbulos seminíferos obviamente no los podemos ver más que mediante microscopía, pero bueno, aquí están ejemplificados los túbulos seminíferos. Todo esto va a estar en lo que se le llama el parénquima testicular. Cuando hablamos de parénquimas, hablamos de la parte funcional de diferentes órganos. Hay un parénquima testicular, que es la parte funcional, un parénquima ovárico, ¿sí? Que es la parte funcional del ovario, un parénquima renal, que es la parte funcional del riñón. Entonces, cuando hablamos del parénquima, hablamos de la parte funcional del órgano, ¿no? En este caso, el parénquima testicular es todo donde van a estar ubicados los túbulos seminíferos. Entonces hay millones de túbulos seminíferos en este parénquima testicular, pero aquí están representados así, ¿ok? Dentro de estos túbulos seminíferos, o más bien en esta estructura testicular, van a haber dos tipos de células que son bien importantes, que son las que van a estar involucradas en el proceso de gametogénesis. Por fuera del túbulo seminífero va a estar una célula que se llaman células intersticiales o células de Leydig, ¿sí? Y en el interior del túbulo va a haber una célula que se va a llamar célula de Sertoli, ¿ok? Entonces es importante que ya lo vayan empezando a manejar. Afuera, célula de Leydig o célula intersticial, y por dentro, la célula de Sertoli. En la impresora.
¿Ok? ¿Por qué es importante estas dos células? Porque estas van a tener sus receptores a gonadotropinas, a la LH y a la FSH. ¿Para qué? Para que se produzca como principal hormona la testosterona, que si no hubiera esa testosterona, pues no se podría producir la espermatogénesis. Entonces, célula de Leydig por fuera, célula de Sertoli en el interior, y gracias a estas dos células van a tener sus receptores a LH y a FSH para que se produzca testosterona y pueda llevarse a cabo la espermatogénesis. Ahorita lo vemos con detalle, pero sí mencionarlo desde este momento que estamos viendo la parte de la anatomía testicular. Entonces, la espermatogénesis se va a llevar dentro de los túbulos seminíferos. Aquí vamos a ver diferentes tipos de espermatozoides, bueno, de células espermáticas en diferentes estadios de crecimiento, ¿sí? Espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Esto lo vemos con detalle ya ahora que veamos espermatogénesis. Sin embargo, conforme van madurando, los espermatozoides pues van viajando hacia diferentes regiones ya en este caso del testículo o del tracto reproductor masculino. Entonces van madurando y se dirigen hacia estos túbulos que se llaman túbulos rectos, que son los encargados de recoger los espermatozoides o las células espermáticas más maduras y llevarlas hacia esta estructura que es la red de testis. Esto sí lo van a ustedes a ver, esta red de testis o red testicular, sí la van a ver macroscópicamente en la disección. Entonces, parten el testículo y van a ver ahí una especie de hueco donde va a estar ubicada esta red de testis, rete, testis o red testicular, ¿sí? Entonces ya ubicamos túbulos seminíferos, túbulos rectos, rete, testis o red testicular. Y después de esta red testicular van a salir varios conductos que se le llaman conductos eferentes. Recuerden que les había dicho que íbamos a estar hablando de estos términos, eferente y aferente. En este caso, cuando hablamos de eferente, hablamos que va del órgano, que es el testículo, hacia otro sitio. Entonces, por eso es que son conductos eferentes, van del testículo hacia el epidídimo. Si fueran aferentes, irían del epidídimo hacia el testículo. Obviamente esto no ocurre en estos conductos, por eso se llaman conductos eferentes. Van del testículo hacia el epidídimo. Y el epidídimo, ya lo verán en la disección, se va a caracterizar por tener tres regiones, una cabeza, un cuerpo y una cola del epidídimo. Esta cola del epidídimo se va a unir a otro conducto que se llama conducto deferente. Acá, pues bueno, la D que hace diferencia a este, ¿sí? Conducto deferente. Entonces, si ustedes hicieran un corte, digo, esto lo hacemos cuando es de manera presencial, hacemos un corte a nivel del epidídimo y aquí pues prácticamente encontramos en su totalidad espermatozoides maduros. Hacemos un cortecito, apachurramos el epidídimo para tratar de obtener una pequeña gota del líquido que está dentro de este epidídimo. Lo vemos al microscopio y vemos espermatozoides maduros. Posteriormente de esta cola del epidídimo suben estos espermatozoides por este conducto deferente. Este conducto deferente es el que en la vasectomía pues prácticamente ligan, ¿sí? Para que no viajen los espermatozoides a las demás regiones. Entonces aquí está el conducto deferente y acá ya en la parte superior estarían las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, la próstata y obviamente pues ya el conducto eyaculador que estaría a nivel del pene, ¿sí? Serían las estructuras que verían a nivel del testículo. Ustedes a nivel de la disección solo observarían hasta el conducto deferente. Permítanme tantito.
Perdón. Entonces, hasta aquí vamos bien con la parte de la anatomía testicular y las células que se encuentran ahí, porque son células importantes ahora que veamos gametogénesis. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Chicas, chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, y entonces esto sería como por parte de la anatomía testicular. Como parte de la anatomía ovárica o del tracto reproductor femenino, vamos a ver otras estructuras. Aquí es un poco más complejo, puesto que hablamos acá solo hablábamos de espermatogénesis y es la formación desde células, que tienen toda la carga genética, en este caso diploides, a células haploides. Ahorita abordamos un poco más eso. Y bueno, hablamos solo de espermatogénesis. Aquí hablamos de dos procesos. Uno que es la ovogénesis, que es la que va a formar los óvulos, o en este caso ovocitos, ¿sí? Y la otra es la foliculogénesis. Es decir, estos ovocitos se forman desde la vida fetal, se van formando. Y en determinados, ya después de la pubertad, en determinados momentos, se van a empezar a reclutar grupos de folículos para iniciar su crecimiento y llegar a la ovulación, ¿sí? Por eso hablamos de estas dos etapas. Una que es la ovogénesis, para la formación de óvulos, y la otra que es la foliculogénesis, que es parte del crecimiento del folículo para que se pueda llevar a cabo la ovulación. Y aquí vamos a ver, además del óvulo, que pues es la célula que se va a fusionar con el espermatozoide para intercambiar su material genético y formar una célula con toda la carga genética que va a dar origen a un nuevo organismo. Vamos a ver que está rodeado de diferentes tipos de células. Estas células que rodean al óvulo, o en este caso al ovocito, se le van a llamar células de la granulosa, ¿sí? Estas que vemos como de color crema o amarillo, van a ser las células de la granulosa. En el interior, este es líquido folicular. Esto que vemos aquí, las células de la granulosa, obviamente ya cuando la veamos en microscopía las vamos a identificar mejor. Y por fuera, aquí sí se dan cuenta que hay una membrana que divide. Y acá por fuera estarían las células de la teca. ¿Por qué menciono esto? Porque estas células de la granulosa y esas células de la teca van a tener los receptores a las gonadotropinas, a la LH y a la FSH, que decíamos que estructuralmente son iguales en el hombre que en la mujer. La hormona liberadora de gonadotropinas tiene la misma estructura en hombre y mujer. La LH y FSH tienen la misma estructura en el hombre que en la mujer, pero sus receptores a estas, ya dijimos, van a ser diferentes. En esta va a ser en la célula de Leydig y la célula de Sertoli, y acá la célula de la granulosa y en la célula de la teca. ¿Por qué? Porque a partir de esto se van a producir en el hombre la testosterona y en la mujer los estrógenos. Entonces, por eso es que son importantes estos tipos celulares. ¿Ok? Entonces, células de la granulosa, células de la teca en el exterior. Y bueno, cuando se lleva a cabo la ovulación, estas células de la granulosa que quedaron y células de la teca se hacen células más grandes que van a estar produciendo progesterona, ¿sí? Progesterona durante los primeros 6 días después de la ovulación para darle el ambiente idóneo al embrión, si es que hubo una fecundación. Si hay una fecundación, esta estructura o esta cavidad que se empieza a luteinizar va a estar produciendo progesterona durante los 2 primeros meses. Después es la placenta la que se encarga de producir esa progesterona principalmente. Y si no hay fecundación, pues bueno, simplemente se destruye esta estructura que se llama el cuerpo lúteo e inicia un nuevo ciclo. Esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos ciclo menstrual.
Entonces se lleva a cabo la ovulación, ¿sí? Aquí está el óvulo, se lleva a cabo la ovulación y como estructuras que van a ustedes a identificar en la disección del tracto reproductor en este caso de la cerdita o de la vaca, serían estructuras muy parecidas a las de la mujer, pero ahorita menciono cuáles son las diferencias. Aquí vemos, van a ver que hay unas fimbrias, que son esta especie como de deditos, que lo que hacen es captar o atrapar al óvulo, ¿sí? Al ovocito. Lo atrapan y lo llevan al interior de la trompa de falopio. En el caso de la mujer, es la trompa de falopio. Entonces, lo lleva al interior y este óvulo empieza a viajar. Por eso hablábamos del transporte de los gametos. Acá veíamos el transporte de los gametos que iba desde los túbulos seminíferos hacia el epidídimo, hacia el conducto deferente, hacia las vesículas seminales y bueno, el conducto eyaculador. Acá, pues bueno, vemos que va desde el ovario, es atrapado por las fimbrias, llevado hacia la trompa de falopio, y en esta estructura que se ensancha esa trompa de falopio, es lo que se le conoce como ampolla o ámpula. Y aquí es donde se lleva a cabo la fecundación, ¿sí? Entonces los espermatozoides tienen que llegar hasta la trompa de falopio, hacia el ovario, donde se llevó a cabo la ovulación. Algunos se van hacia la otra trompa de falopio, donde no hubo ovulación, pero aquí en esta ámpula es donde se lleva a cabo la fecundación. Se lleva a cabo la fecundación y tarda aproximadamente 6 días después de la fecundación para que ese cigoto llegue al útero y se implante, ¿sí? Durante ese trayecto, esas células se van a ir dividiendo, ya dijimos, en 2, 4, 8, 16, 32 células, hasta que, bueno, se implanta en el útero y, bueno, pues ya ahí continúa la gestación. Entonces, bueno, esta es el ámpula, ¿sí? Y, bueno, la trompa de falopio, acá estaría el útero, más hacia abajo estaría el cérvix, la vagina y bueno, los órganos sexuales externos que se le denomina como la vulva, en la cual está el clítoris, los labios, etcétera. Entonces, bueno, serían las estructuras que ustedes observarían en la disección del tracto reproductor, en este caso de cerda o de vaca. Sin embargo, recuerden que en el caso de la mujer en el caso del humano, somos especies de un solo bebé, entonces se le llaman especies monotocas, es decir, que solo tienen un bebé. Digo, a diferencia de cuando hay gemelos o que hay hiperovulaciones y se fecundan más de un óvulo, que bueno, pueden nacer trillizos o más bebés, ¿no? Esto, bueno, obviamente lo vamos a abordar cuando veamos la parte de fecundación, pero el tracto reproductor de la mujer está diseñado para soportar una gestación, a diferencia en el caso de los cerditos o de los perros, gatos, etcétera, que la trompa de falopio sirve como útero, entonces por eso se le llaman trompas uterinas. Y les recalco esto porque ustedes recuerden que hablábamos de una anatomía comparada, entonces no podemos comparar, aunque las estructuras son muy similares en cuanto a su forma. En el caso de estas especies, las trompas uterinas, por eso se llaman trompas uterinas, porque van a funcionar como úteros. Entonces aquí se va a implantar un embrión, aquí otro, así a lo largo, y entonces esas trompas van a funcionar como úteros. Por eso es una gran diferencia. En el caso del humano, el cigoto, el blastocisto o ese cigoto que se fue dividiendo se va a implantar en el útero. En el caso de estas otras especies, se va a implantar a lo largo de la trompa uterina. Por eso es que les digo que hay una gran diferencia en ese aspecto. Aunque estructuralmente son muy parecidos, igual tienen un ligamento ovárico, va a haber un ligamento ancho, unas fimbrias. Entonces ahí es donde ustedes, en el caso del reporte, tienen que hacer la parte de discusión haciendo una comparación y bueno, mencionando estas grandes diferencias, ¿no? Entonces, por eso es que aquí es esa gran diferencia en cuanto al tipo de especie de la cual obtienen ustedes o van ustedes a hacer la disección.
Dejen que pase el del fierro viejo porque bueno, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Sí vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? No. Todo bien, profe. Ok, entonces, bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver. Y bueno, debido a esto, pues bueno, ya empezamos a ver la parte de la gametogénesis. Y bueno, la gametogénesis se define como el proceso que va a dar lugar a los gametos, ya dijimos, espermatozoides y óvulos. Estos van a ser capaces de unirse, estos dos, el espermatozoide y el óvulo, para originar un nuevo individuo. Vemos que en el conjunto de gametos y las células que los van a originar se les denomina como células germinales. En el caso de los espermatozoides son las espermatogonias. En el caso del ovario de la mujer son las ovogonias. Esas son las células germinales. Y a partir de estas células germinales se dice que constituye la línea germinal del individuo. Se van a dividir, va a haber una fase de proliferación de estas células germinales. Y posteriormente estas células germinales que contienen toda la información genética se van a dividir por meiosis para dar origen a la mitad de información genética cada una de las células. Ahorita lo mencionamos más adelante. Entonces, bueno, vamos a ver que van a haber dos categorías celulares durante el desarrollo embrionario. Una que es la fase proliferativa, en la cual pues se empieza a aumentar el número de estas células germinales primordiales. Y después las células somáticas, que son las que están alrededor de estas células germinales. Entonces, bueno, vemos que estas van a tener estas diferentes fases. Una fase proliferativa, que va a ser por mitosis. Cuando hablamos de mitosis, es que a partir de una célula se van a generar dos células iguales con la misma carga genética. Es decir, si se tienen 46 cromosomas, la célula original, las dos células hijas van a tener 46 cromosomas cada una. Entonces, por eso hablamos de una fase mitótica. Y esa fase mitótica no vamos a irnos por cada una de las etapas, porque, pues bueno, esto ya complicaría un poquito más toda la parte inicial de esta gametogénesis, pero sí mencionar que generalmente cuando se lleva a cabo estos procesos de división celular, pasan por una etapa G, que es una etapa de crecimiento, ¿sí? Lo menciono porque cuando se lleva a cabo la fecundación, las divisiones celulares son tan rápidas que no pasan por esa etapa de crecimiento, por esa etapa G. Cuando hablamos de mitosis, pasa por esa etapa G y entonces una célula original da origen a dos células idénticas con toda la información genética, decíamos, pero son idénticas a la célula inicial. Cuando hablamos de fecundación y la segmentación del cigoto, son tan rápidas estas divisiones celulares que las células hijas tienen toda la carga genética, pero son de la mitad del tamaño de la célula original. Entonces, por eso es que menciono de rápido esta parte. Entonces, bueno, hay una fase de proliferación o mitótica en la cual se tiene toda la carga genética. Después se divide por meiosis para que cada célula tenga la mitad de información. Y después una diferenciación terminal, ¿no? En este caso, pues depende del tipo de sexo. En el caso de la diferenciación va del hombre, va de la espermátide al espermatozoide, o en el caso de la mujer, lo que es el ovocito primario o secundario, y bueno, la formación de un cuerpo polar, ¿no? Que bueno, ya lo mencionaremos cuando veamos ovogénesis. Y bueno, pues bueno, todo este control de diferenciación va a estar mediado por mecanismos de regulación de expresión génica y bueno, varios factores endocrinos principalmente. Cuando hablamos de endocrinos, pues ya vimos la liberación de estas hormonas, principalmente hormonas masculinas o hormonas femeninas, testosterona o estrógeno. Aquí, pues bueno, a estos factores endocrinos, parácrinos y autócrinos nos referimos igual a liberación de hormonas, solo que en endocrinos se libera la hormona y tiene su mecanismo de acción a distancia, ¿no? Es decir, desde el cerebro hasta los testículos. Cuando hablamos de parácrinos, se refiere a que
se libera en una glándula y tiene su acción en una célula vecina, es decir, que se encuentra prácticamente pegaditas. Y autócrinos, es decir, que se libera en la misma glándula y tiene sus receptores en la misma glándula. Pero en los tres casos hablamos de hormonas. Y aquí pues veríamos estas células germinales primordiales o células madre, ¿no? Stem cells, que son células totipotenciales que pueden diferenciarse hacia cualquier tipo de células. Sin embargo, bueno, en gametogénesis se van a diferenciar hacia células germinales primordiales. Estas van a dar origen a los gametos o gametas, es decir, espermatozoides en el caso de la espermatogénesis u ovocitos en el caso de ovogénesis. ¿Y qué es lo que le va a dar la diferenciación sexual? Pues justamente el cromosoma Y, es decir, si nosotros viéramos desde la parte de gametogénesis, el padre, sus espermatogonias, que serían estas células germinales primordiales, van a tener toda la carga genética con sus dos cromosomas sexuales, un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y. En el caso de la madre, igual van a tener sus ovogonias, toda la carga genética más sus dos cromosomas sexuales XX, ¿sí? Cuando se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis u ovogénesis, dijimos que va a haber una meiosis, en el cual esta célula se va a dividir, dividiendo a la mitad su información genética. Entonces, un espermatozoide va a tener cromosoma X con la mitad de la información genética, es decir, si se tienen 46 cromosomas, este va a tener 23, y un espermatozoide con cromosoma Y, ¿sí? Entonces, aquí es donde pues ya entra la parte de gametogénesis. Entonces, un espermatozoide va a tener cromosoma X y uno va a tener cromosoma Y. En el caso de la mujer, digamos que las dos células hijas van a tener cromosoma XX. Sin embargo, una se va a quedar con todo el citoplasma y la otra va a quedar, que se le conoce como cuerpo polar. Tiene la misma información genética, solo que sin citoplasma y bueno, pues queda ahí como una especie de celulita mucho más pequeña. Entonces, uno se queda con todo el material celular y otro queda con la misma carga genética, pero igual con un cromosoma X. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, en la fecundación se va a ver las combinaciones. Si se fecunda un espermatozoide con cromosoma X, con su óvulo que tiene cromosoma X, va a dar origen a una mujer. Si el espermatozoide que fecunda al óvulo tiene cromosoma Y, entonces se va a dar como origen un hombre, ¿sí? XY, que sería el caso del hombre. Por ahí, anteriormente en provincias se creía que si una mujer tenía puras niñas, bueno, en un matrimonio tenía puras niñas, era culpa de la mujer, ¿no? Entonces el hombre quería el varoncito y bueno, le echaba la culpa a la mujer de que tenía puras niñas, cuando en realidad pues es más bien el espermatozoide, el tipo de espermatozoide, el que va a dar origen a niña o niño, dependiendo de la combinación, porque la mujer, pues todos los óvulos van a tener cromosoma X. Entonces, dependiendo del tipo de espermatozoide, es que se da el niño o la niña. Y de aquí que también ahora en la actualidad, pues ya se puede hacer en la parte de reproducción asistida, ya también es posible hacer o seleccionar el tipo de bebé el sexo del bebé que uno desea, porque los espermatozoides con cromosoma X son mucho más pesados que los cromosoma Y, que son mucho más pequeños, y entonces por gradiente se podrían separar solo espermatozoides con cromosoma X, que son más grandes, o solo espermatozoides con cromosoma Y, que son más ligeros. Entonces, dependiendo de la densidad, dependiendo de la localización, se pueden obtener solo espermatozoides con cromosoma Y o solo con cromosoma X, y por reproducción asistida, pues ya seleccionar el sexo del bebé, que pues bueno, en algunos casos ya se está realizando. Entonces, por eso es que podríamos también, pues ya de alguna forma, pues definir qué sexo
bebé uno pudiera querer, ¿no? Entonces, bueno, de aquí que es importante toda esta parte, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Me veo que Sí, profe. Ok, entonces, bueno, entonces ya mencioné, el determinante genético va a estar dado en el cromosoma Y, que son espermatozoides mucho más pequeños y obviamente pues le falta ahí como un bracito, ¿no? A este cromosoma. Entonces, de aquí que se llame cromosoma Y. Entonces, si está presente este cromosoma Y, se da la formación de la gónada masculina. Con esto, pues, perdón, se da la formación del testículo. Si no está presente este cromosoma Y, entonces se da la formación de la gónada femenina, ¿sí? Porque no está este cromosoma Y y por lo tanto, pues se da la formación del ovario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, que en este cromosoma Y hay un gen determinante testicular que se llama SRY, aquí por sus siglas en inglés, que bueno, se determina gen SRY. Y este gen SRY es el que le va a dar el determinante para que se produzca o la gónada femenina y en su ausencia una gónada masculina o en su ausencia una gónada femenina. Y aquí lo dice que este gen está localizado en el brazo corto, que sería este bracito del cromosoma Y, ¿sí? Y bueno, pues va a ser el que va a controlar toda la regulación genética para que se dé a cabo la formación de la gónada masculina. Entonces ya vimos que inicialmente durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, digamos que puede, la formación de la gónada puede irse hacia testículo o hacia ovario. Digamos que está indefinida todavía la determinación sexual. Sin embargo, por la presencia de este gen SRY, es que si está presente, se forma el testículo, o si no está, estaría o se formaría el ovario. Aquí hablábamos de tejidos mesenquimales, que es pues toda la parte de soporte de las gónadas, y el parénquima, que serían las células germinales primordiales, ¿sí? Que serían las células que van a dar origen a los diferentes gametos. Vemos que en un embrión de 3 semanas se identifican estas células germinales en el epitelio del saco vitelino. Déjenme ver ahorita si encuentro una imagen del saco vitelino. Y entonces, bueno, están en ese saco vitelino y estas células empiezan a proliferar y a migrar desde esta estructura hacia lo que va a ser la gónada, ya sea testículo o ovario. Entonces vemos que en el embrión de 4 semanas, si no lo tengo ahorita, en la siguiente sesión les tengo una imagen del embrión para que vean cómo es que se lleva a cabo esa migración, esa proliferación y migración para formar las gónadas. Y en este embrión de 4 semanas se empiezan a formar lo que se denominan como las crestas gonadales o crestas genitales, que va a ser la futura gónada masculina o femenina. Sin embargo, se dice que a esta semana es todavía imposible diferenciar si va a ser una gónada masculina o femenina. Vemos que en el embrión de 6 semanas ya se ha completado la colonización de estas células germinales primordiales. Y ya en el embrión de 6 a 8 semanas, en el hombre, pues bueno, vemos que ya hay una ruta testicular, o sea, ya una dirección hacia la formación del testículo, justamente por la presencia del gen SRY. ¿Sí? Entonces, es de la semana 6 a la 8, cuando ya se puede diferenciar ya bien una gónada masculina o una gónada femenina. Entonces, ¿cuál es la decisión inicial de cómo generar un testículo o un ovario durante estas primeras etapas del desarrollo embrionario? Pues bueno, ya dijimos, se va a dar justamente por la presencia de este gen SRY. Y bueno, vemos que el desarrollo de una gónada normal completa va a depender de la presencia de una población de células germinales normales, que son 2X, que ya lo vimos en este esquema, XX para el caso de la mujer, para el ovario, y 1X, 1Y para el caso del testículo. ¿Sí? Como vemos aquí.
Y aquí estaríamos viendo cómo está un poco de ya las células, en este caso, en el caso del hombre, todas las células van a tener 44 autosomas, que son las que nos dan las características físicas, ¿sí? Y 2 cromosomas sexuales, un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y. En total tenemos, o todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Esto es ya en una célula ya diferenciada, ¿sí? En una célula que tiene toda la carga genética, y esa célula que tiene toda la carga genética se le denominan células diploides. En el caso de la mujer, también tiene 44 autosomas, que son las que le dan las características físicas de cada mujer, y 2 cromosomas sexuales X, como ya lo habíamos visto, en total 46 cromosomas. Esto en total serían una célula diploide, ¿sí? Y de aquí que, bueno, de aquí que, pues bueno, ya en algunos procesos como, eso yo me refiero ya aquí a células. Todas las células de nuestro cuerpo llevan esta información, y de acuerdo a esto, pues bueno, también hay procesos ya como la clonación, en la cual pues se puede generar individuos idénticos a uno, ¿no? Que eso, bueno, si quieren lo abordamos cuando veamos ya la parte de fecundación y toda la parte pues de la división celular, pero sí mencionar que, bueno, todas las células de nuestro cuerpo constan de 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, ¿sí? Estos serían células diploides. Y aquí, cuando ya se dividen por meiosis, hablamos de células haploides, es decir, que tienen la mitad de la información genética. Al combinarse el material genético de este espermatozoide X y este ovario, este óvulo X, pues se da nuevamente la formación de una célula diploide con 46 cromosomas. Aquí, al formarse la combinación del espermatozoide con cromosoma Y y 22 autosomas, y el óvulo de 22 autosomas y un cromosoma X, se da una célula diploide, por eso es que aquí nuevamente ya empieza a ser diploide, y le va a dar las características físicas y obviamente el sexo de cada uno de los individuos. Pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, y ya mañana empezamos a ver la parte de la de la espermatogénesis, porque ya es demasiado, ya son muchos términos, pero hasta aquí alguna duda, con toda confianza, ¿eh? No, profe. ¿No? ¿Alguien más? Chicas, chicos, Yo sí. a ver, dime. Cuando está el gen determinante SRY, ¿solo está en el hombre o está en ambos? No entendí muy bien eso. No, solo en el hombre, justamente porque le llaman cromosoma Y, porque tiene o sea, no está como completo. A ver si mañana tengo una imagen de cómo están los cromosomas, y entonces a ese espermatozoide le falta un bracito que sería parte del cromosoma para tener completo este cromosoma X. Entonces, este gen SRY se encuentra en este brazo corto del cromosoma Y. Mañana les tengo una imagen de cómo están organizados estos cromosomas. Déjame ver si no lo tengo por aquí. Pero solo está en el hombre. Ok, gracias. ¿Eh? ¿Alguien más? Bueno, a mí, se me quedó una duda en la parte de las hormonas GnRH. Ajá, Cuando explicó GNRH. lo de cerradura, ahí como que no le entendí. Ah, ok. Sí, bueno, espérame, déjame. De hecho, había bajado por ahí una imagen. Sí, el efecto de las hormonas, mira, déjame ver si se ve bien esta imagen. No, bueno, más o menos. Digamos que este efecto llave cerradura se da porque la estructura del receptor va a tener justamente la forma para que se acople, en este caso, la hormona. Te digo, mañana tendría una imagen, pero digamos que si lo viéramos, permítanme, si lo viéramos, creo que por acá tengo una imagen.
Espérame, ahorita. Espérame, es que por ahí tenía una imagen donde se veía la forma de estos, aquí mira, por ejemplo, aquí se ve en mi pantalla todavía, ¿no? Por ejemplo, Sí, aquí en este caso estaríamos viendo una célula que es la célula de la teca. Y si te das cuenta, su receptor tiene esta forma, ¿sí? Este es el receptor. Esa sería como la cerradura. La hormona que se va a unir a este receptor debe tener esa forma para que pueda adaptarse a ese receptor. Por eso hablamos de un complejo hormona-receptor. Al tener la misma forma, se puede unir esta hormona con su receptor y tener su mecanismo de acción. Acá vemos un ejemplo del receptor AFSH, ¿sí? Tiene una forma diferente al receptor de LH, pero su hormona tiene una forma tal que se pueda adaptar a este receptor, se pueda unir y pueda tener su mecanismo de acción. Por eso es que hablamos de este complejo o o lo ejemplificamos como si fuera una llave en la cual la hormona es la llave y el receptor es la cerradura, que es donde se van a acoplar. Digamos, por su forma, pues difícilmente se podría acoplar a este receptor, ¿sí? Entonces, aunque esté viajando por la sangre, al no tener la forma para acoplarse a su receptor, pues simplemente no se une. Necesita tener su receptor ideal para que pueda acoplarse y generar todos los mecanismos de acción que, que esta hormona va a generar. ¿Sí queda claro? sí, ya me quedó claro. Ok. ¿Sí, alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, bueno, si no hay más preguntas, bueno, pues dejamos ahí unos minutitos para que se preparen para su siguiente clase. Nos vemos el día de mañana a las 8:30. Y igual si van surgiendo dudas, con toda confianza, me pueden ir interrumpiendo o dejarlas al final. O pues ya saben que ahí está el grupo donde me pueden también preguntar y les aclaro sus dudas. Esto, pues bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, bueno, es importante eso que menciona su compañera para que quede como claro cómo es la parte de llave cerradura del efecto de las hormonas receptores, ¿no? Entonces, pues nos vemos el día de mañana, que tengan buen día. Hasta luego, profe, buen día. Gracias, profe. Pues, Muchas gracias, profe.